El talento es algo con lo que se nace, pero que si se entrena se puede llegar a niveles estratosféricos. Y entonces, ¿qué pasa cuando juntamos a un grupo de talentosos, de chocolateros, de calidad pura en el ring? Y eso es algo que no ha sido ajeno en WWE durante todos sus años. El talento, a pesar de posibles malas decisiones, siempre va a estar presente en cada generación. ¿Qué es lo que mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, otras 7 superestrellas que son la creme de la crema en talento en la historia de WWE. Disclaimer, gente, ya se la saben, yo no tengo la verdad absoluta y es una continuación al video anterior, el cual fue bien recibido por ustedes, pero pues salían a decirme que faltaba cierta superestrella y pues decidí llevar lo mejor de lo mejor. Ahora sí, sin nada más que aclarar, corre video. Puesto 14. Mi gente, esta posición fue elegida por ustedes en la pestañita de la comunidad y el ganador fue Seth freaking Rollins. Seth Rollins, conocido como el arquitecto y el visionario, es una de las superestrellas más talentosas y versátiles de WWE. Desde sus inicios como miembro de The Shield hasta convertirse en campeón mundial, Rollins ha demostrado ser un maestro dentro del ring, combinando agilidad, técnica y carisma, con un arsenal de movimientos impresionantes y una habilidad para adaptarse a cualquier oponente. Rollins ha dejado una huella en la historia de WWE, consolidándose como uno de los mejores luchadores de su generación. Y vamos fuertes, acá te dejo algunos de los mejores combates de Rollins en WWE. Rollins contra John Cena contra Brock Lesnar en Royal Rumble de 2015. Esta triple amenaza por el campeonato mundial peso pesado de WWE es considerada una de las mejores del 2015. Brock Lesnar, John Cena y Rollins crearon una obra maestra, llena de acción, spots espectaculares y una narrativa convincente. Rollins destacó con su estilo acrobático y agresivo, logrando varios momentos increíbles, sobre todo cuando saltó desde la tercera cuerda con un elbow drop sobre Lesnar que estaba tirado en la mesa. Y amigo, en este combate se repartieron de todo, y aunque Lesnar retuvo el título, este combate consolidó a Rollins como una de las principales estrellas emergentes de WWE. Seth Rollins contra Edge en Crown Jewel de 2021. La rivalidad entre Rollins y Edge culminó en un Hell in a Cell match en Crown Jewel de 2021. El combate fue brutal y creativo, con ambos luchadores utilizando la celda y diversas armas para causar daño. Rollins mostró su lado más despiadado, mientras que Edge lo igualó con su experiencia. Después de un combate largo y lleno de momentos dramáticos, Edge ganó, pero Rollins entregó una de sus mejores actuaciones en WWE, destacando su capacidad para adaptarse a cualquier tipo de estipulación. Seth Rollins contra Cody Rhodes en Hell in a Cell de 2022. Otro Hell in a Cell, y este combate del 2022 fue uno de los momentos más impresionantes de ese año y una de las mejores luchas en la carrera tanto de Seth como de Cody, quien además llegó al combate con un desgarro completo en el muscular pectoral. Luchó a pesar de la severa lesión, lo que elevó el drama y la emoción del enfrentamiento, mientras que por otro lado Seth hacía lo suyo. Seth llegó vestido con un homenaje a Dusty Rhodes, hizo todo lo posible para aprovechar la lesión de Cody, lo que añadió más tensión al combate. A lo largo de la lucha, ambos luchadores utilizaron la celda de manera estratégica, así como sillas, mesas y otros objetos. A pesar de la ventaja física que tenía Rollins, Cody logró imponerse en el combate después de aplicar múltiples crossroads. Este enfrentamiento fue aclamado por los críticos y los fanáticos y es considerado uno de los mejores combates en la historia reciente de Hell in a Cell. Tremendo combatazo que se mandó Rollins. Puesto 13, Rob Van Dam. RVD es conocido por su estilo de lucha que mezcla artes marciales con movimientos aéreos innovadores. Ha tenido una carrera llena de combates memorables en WWE. He aquí de los mejores que recuerdo. Rob Van Dam contra John Cena, ECW One Night Stand del 2006. Este es probablemente el combate más famoso en la carrera de Rob Van Dam. En el evento ECW One Night Stand del 2006, RVD enfrentó a Cena por el campeonato de WWE en un ambiente hostil hacia Cena, con los fanáticos de ECW totalmente apoyando a RVD. La lucha fue intensa, con Rob Van Dam ganando el título gracias a la interferencia de Edge y la ayuda de Paul Heyman. El ambiente electrizante y la coronación de Rob Van Dam como campeón hacen de este combate uno de los momentos más épicos en toda su carrera. Rob Van Dam contra Jeff Hardy en Invasión del 2001. En Invasión del 2001, Rob Van Dam se enfrentó a Jeff Hardy en una lucha por el campeonato hardcore. Esta lucha fue una guerra de alto riesgo entre dos luchadores conocidos por su agilidad, lleno de movimientos arriesgados, uso de armas y dieron un espectáculo impresionante. RVD ganó el combate y se coronó como campeón
campeón hardcore, destacándose como una de las estrellas más brillantes de la invasión de la ECW. Rob Van Dam contra Eddie Guerrero, Ladder Match de Raw del 2002. En un episodio de Raw en 2002, Rob Van Dam se enfrentó a Eddie Guerrero en una lucha de escaleras por el campeonato intercontinental. Este combate es considerado uno de los mejores combates de escaleras en la historia del Raw. Ambos luchadores mostraron su increíble habilidad técnica y su capacidad para ejecutar movimientos espectaculares utilizando las escaleras. RVD terminó ganando el combate y el título, consolidando su estatus como una de las mejores superestrellas de su época. Puesto 12. Chris Jericho. Jericho es una de las superestrellas más versátiles y longevas en la historia de WWE, habiendo participado en muchos combates memorables. Con esa técnica que lo caracteriza, su carisma y la capacidad para reinventarse constantemente, Jericho ha entregado algunos de los mejores combates en la historia de WWE, y estos son los siguientes: Chris Jericho contra Shawn Michaels en WrestleMania 19. Este combate es considerado uno de los mejores de la carrera de Jericho y también de Shawn Michaels. Ambos mostraron sus habilidades técnicas y contaron una historia increíble en el ring. El enfrentamiento fue un clásico instantáneo, lleno de emoción, reversals y spots espectaculares. A pesar de que Jericho perdió el combate, este duelo en WrestleMania 19 es uno de los más recordados por los fanáticos de ambos luchadores y es considerado también uno de los mejores combates en toda la historia de WrestleMania. Chris Jericho contra Chris Benoit en Royal Rumble del 2001. En el Royal Rumble del 2001, Chris Jericho se enfrentó a Benoit en una lucha de escaleras por el campeonato intercontinental. Este combate es recordado por su brutalidad y por la excelente química entre ambos. Estos dos luchadores ofrecieron un espectáculo técnico impresionante, utilizando las escaleras de manera innovadora y llevando sus cuerpos al límite. Jericho finalmente ganó el combate y se llevó el título, y esta lucha, amigo, sigue siendo considerada una de las mejores luchas en escalera que hemos podido tener. Chris Jericho contra el Rey Mysterio, The Bash 2009. Chris Jericho y Rey Mysterio tuvieron una serie de enfrentamientos increíbles en 2009 y su lucha en The Bash fue uno de los mejores. En este combate ambos lucharon por el campeonato intercontinental y además había algo que estaba en juego: la máscara de Rey Mysterio. La química entre estos dos fue impecable y el combate fue rápido, lleno de acción y perfectamente ejecutado. Mysterio ganó el combate y retuvo su máscara, pero la rivalidad en general fue una de las mejores de ese año. Y pues así Jericho ha tenido numerosos combates excelentes, como otro que tuvo con Shawn Michaels en No Mercy de 2008, o su batalla contra Edge en WrestleMania 26, o su combate con La Roca en No Mercy del 2001, y etcétera, etcétera. Mientras nos damos un respiro, mi gente, no olvides suscribirte y darle like al video, que eso me ayuda un montón a que este proyecto siga creciendo. Y ya que andas por ahí, déjame en los comentarios si estás de acuerdo con el ganador de la votación. Ahora sí, seguimos. Puesto 11, Ric Flair. Ric Flair es considerado una de las leyendas más grandes en la historia del wrestling profesional, con una carrera que abarcó varias décadas en distintas promociones, incluidas WWE y WCW. Y a pesar de que en gran parte su legado se construyó fuera de WWE, The Nature Boy también tuvo varios combates memorables dentro de la empresa, y te voy a decir algunos de ellos. Ric Flair contra Shawn Michaels en WrestleMania 24. Este quizás es el combate más emotivo en la carrera del Flair. En WrestleMania 24, Flair enfrentó a Shawn Michaels en un combate que marcaba su retiro, debido a la estipulación impuesta por Vince McMahon. Si Flair perdía, tenía que retirarse. La historia detrás del combate, la intensidad de las emociones y el icónico momento de Shawn Michaels diciendo "I'm Ric Flair" contra Randy Savage en WrestleMania 8. En WrestleMania 8, Ric Flair defendió el campeonato de WWE contra Randy Savage en un combate lleno de drama y emoción. La historia previa al combate fue una de las más intensas del momento, con Flair afirmando que había tenido una relación con Miss Elizabeth, la esposa de Savage, lo que llevó a una rivalidad personal entre ambos. El combate fue una guerra emocional, con Savage superando a Flair para ganar el campeonato. Este es uno de los combates más infravalorados en la carrera de Flair y en WWE. O sea, es una verdadera joya técnica. Ric Flair contra Bret Hart en Saskatoon del 92 por el título de WWE. Aunque este combate no se dio en un pay-per-view, fue un momento clave en la carrera de Bret Hart y uno de los mejores combates de Ric Flair. En el 92, Flair defendió el campeonato de WWE contra Bret Hart en una lucha
lucha que tuvo lugar en Saskatoon, Canadá. Hart ganó el combate y su primer campeonato mundial, pero fue gracias a la brillante actuación de Flair, quien hizo lucir como una verdadera superestrella al futuro al Hitman, y lo demás fue historia para ambos. Puesto 10, Jeff Hardy. Hardy ha sido una de las superestrellas más icónicas de WWE. Hardy es conocido por su estilo temerario y sus movimientos espectaculares. A lo largo de su carrera ha participado en muchos combates legendarios que han definido eras y creado momentos inolvidables para los fans. Y yo te voy a dejar a los que considero que fueron sus mejores combates en solitario. Así que tú déjame en los comentarios cuáles fueron sus mejores combates en pareja. Jeff Hardy contra el Undertaker, Ladder Match en Monday Night Raw del 2002. Este enfrentamiento de Ladder Match por el campeonato indiscutido fue crucial en la carrera de Jeff Hardy. En un episodio de Raw del 2002, Hardy desafió al Undertaker, quien en ese momento era Big Evil, su personaje heel, a un combate en escaleras, y a pesar de que Hardy perdió, su espíritu y su resistencia ganaron el respeto del Undertaker y de los fanáticos. Amigo, en la narración en inglés sucedió magia, donde Jim Rose le dice: amigo, fue simplemente cine. Y al final de la imagen tenemos al Undertaker levantando la mano de Jeff Hardy al final, y lo que vuelve, o sea, no, me estoy quedando sin palabras, amigo. Fue un momento icónico que consolidó a Hardy como una superestrella a tener en cuenta en solitario. Jeff Hardy contra CM Punk en SummerSlam del 2009, TLC Match. Esta fue la culminación, en teoría, de la rivalidad entre Jeff Hardy y CM Punk por el campeonato mundial pesado. En SummerSlam del 2009, ambos se enfrentaron en un TLC match, un entorno que claramente favorecía a Jeff Hardy por su historial en este tipo de combates. Sin embargo, nadie contaba con que Punk ganaría, y así fue como Punk terminó llevándose la victoria y ganando el título. A pesar de la derrota, Hardy demostró una vez más de qué estaba hecho y que estaba dispuesto a arriesgarlo todo en el ring, mientras que Punk aprovechó esta victoria para consolidarse como uno de los principales heels de la empresa. Fue ganar y ganar para ambos, pero quienes más ganaron en esto fuimos nosotros, los fans. Jeff Hardy contra Triple H contra Edge en Armageddon del 2008. En Armageddon del 2008, Jeff Hardy compitió en una triple amenaza contra Triple H y Edge por el campeonato de WWE. En este combate, Jeff Hardy logró finalmente conquistar el título de WWE por primera vez en su carrera, lo que fue un momento muy esperado por los fans que lo apoyaban desde hace años. La victoria de Jeff fue emotiva y uno de los momentos más grandes de su carrera, ya que se había establecido firmemente como uno de los principales rostros de la compañía. Jeff por fin era campeón y lo celebraba toda la gente que lo venía siguiendo por años. Gracias, Jeff, este fue uno de los momentos más bonitos que vi en WWE. Puesto 9, William Regal. Regal es considerado uno de los luchadores más técnicos y sobre todo infravalorados en la historia de WWE. Aunque no siempre fue una figura principal en la programación, sus habilidades en el ring fueron reconocidas por fanáticos y compañeros de trabajo por igual. Regal destacó en combates donde su estilo matizado y su psicología en el ring brillaron, como por ejemplo William Regal contra Rob Van Dam en WrestleMania 18. Regal defendió su campeonato intercontinental contra RVD en WrestleMania 18. Una mezcla interesante de estilos de lucha. Regal, con su estilo europeo clásico y técnico, contrastaba con el estilo de lucha de alto vuelo y extremo de RVD. Este combate es recordado por la gran química entre ambos y la habilidad de Regal para adaptarse al estilo más veloz de su oponente. Y a pesar de que terminó perdiendo el título entre Van Dam, ambos ofrecieron un espectáculo digno de WrestleMania. William Regal contra Chris Benoit. Esto fue en un Velocity del 2005, amigo. Este combate es uno de los más celebrados entre los puristas de la lucha libre técnica, y es que estamos hablando de dos de los mejores técnicos de toda la historia. Regal y Benoit, dos maestros totales, tuvieron una batalla increíblemente física y realista en un episodio de WWE Velocity en 2005, y aunque el combate no fue parte de un gran evento o storyline importante, es considerado uno de los mejores ejemplos de cómo un combate puro y técnico puede ser tan emocionante como cualquier otro lleno de grandes spots. Y antes de pasar con el puesto 8, toca hacer las menciones del video. Primera mención del video es para Ricky Steamboat. Ricky Steamboat, conocido como The Dragon, es considerado uno de los mejores luchadores técnicos en la historia de lucha libre profesional. Su estilo atlético, habilidades en el ring y capacidad para contar historias lo convirtieron
convirtieron en una leyenda, y ya que es solo una mención, les voy a dejar el que creo yo es su mejor combate, o al menos el que recuerdo: Ricky Steamboat contra Randy Savage en WrestleMania 3. Y como lo digo, este sin duda es el mejor combate, o el combate más icónico de la carrera de Steamboat. En WrestleMania 3, Ricky se enfrentó a Randy Savage por el campeonato intercontinental. El combate es conocido por su increíble ritmo, movimientos técnicos y la historia que contaron ambos luchadores. El combate fue recibido con elogios tanto de críticos como de fanáticos. Muchos lo consideran no solo el mejor combate de WrestleMania 3, sino uno de los mejores de todos los tiempos. Steamboat logró capturar el título intercontinental y el respeto de toda la gente. Segunda mención, Owen Hart, el hermano de Bret, era buenísimo en el ring, amigo. Yo creo que su mejor combate fue contra Bret en WrestleMania 10. Ahora sí, gente, vamos con el puesto 8. Y pues yo pensaba no mencionarlo en el top anterior para evitar polémica, pero estoy seguro que el 60% de los comentarios me lo recordaban. Y pues razón no le faltaba. Chris Benoit era uno de los mejores talentos que existió en WWE. Y pues quiero decirles que para mí es un poco complicado separar al luchador de la persona, porque pues son uno solo, no es que podamos dividirlos, ¿no? Pero ni el caso, el show debe continuar. Y pues porque ustedes lo pidieron en el puesto 8, o pues ustedes pueden ponerlo en el puesto que ustedes quieran, el señor Chris Benoit hizo mejores combates en WWE. Chris Benoit contra Kurt Angle en WrestleMania 17. Este combate es ampliamente considerado uno de los mejores de la historia de WrestleMania. Benoit y Angle, ambos expertos en el estilo de lucha técnica, ofrecieron un espectáculo increíble, lleno de movimientos técnicos, llaves y drama. La química entre ambos fue excepcional y el final fue muy bien recibido por la fanaticada, en donde Kurt Angle cubrió a Chris Benoit con un roll up, agarrándose los pantalones de Benoit. Chris Benoit contra Eddie Guerrero en Armageddon del 2002. Este combate fue un emocionante enfrentamiento entre dos amigos cercanos y ex compañeros de equipo. La lucha estuvo llena de alta emoción y grandes momentos, y fue un gran ejemplo de la habilidad de ambos luchadores. Al final, la victoria se la llevó Benoit por sumisión. Chris Benoit contra Triple H contra Shawn Michaels en WrestleMania 20. El combate entre Benoit, Triple H y Shawn en WrestleMania 20 es considerado uno de los más memorables en la historia de la lucha libre. Este enfrentamiento fue por el campeonato mundial de la WWE, y no solo destacó la habilidad de los tres luchadores, sino que también tuvo un impacto emocional significativo en los fanáticos. Este combate fue culminante de una intensa rivalidad que se desarrolló entre los tres luchadores en los meses previos a WrestleMania. Triple H era el campeón y había estado dominando la escena principal, mientras que Shawn Michaels y Chris Benoit estaban decididos a poner fin a su reinado. La historia se centraba en la lucha por el respeto y la búsqueda del título. A medida que avanzaba el combate, cada luchador tuvo sus momentos de brillo. Benoit aplicó su técnica de lucha clásica, buscando constantemente llevar a sus oponentes a rendirse. A lo largo del combate hubo momentos dramáticos. Cada luchador parecía estar a un paso de la victoria, solo para ser interrumpido por el otro. El final del combate fue el momento culminante del evento. Después de un intercambio intenso de movimientos y resistencia, Benoit logró someter a Triple H con su Triple Crossface. La victoria de Benoit fue uno de los momentos más emotivos en la historia de WrestleMania. Al final del combate, Benoit celebró en el ring con el título, y fue un momento de gran alegría para él, que había luchado durante años para alcanzar este objetivo. Seguido de eso, y mientras él celebraba, al ring llegó su gran amigo y compañero Eddie Guerrero, lo que hizo que la celebración fuera aún más memorable. El combate entre Benoit, Triple H y Michaels en WrestleMania 20 fue un espectáculo inolvidable que destacó la grandeza de la lucha libre, con una historia conmovedora y un final emocionante que resonó con los aficionados en todo el mundo. Y hasta acá el video de hoy. Y yo sé que me van a decir que Benoit es mucho mejor y todo eso, pero tranquis, déjenme cómo quedaría su top considerando los mencionados en el video anterior. Como yo le expliqué, no pensaba incluirlo, pero pues si ustedes los piden, ¿quién soy yo para decir que no? Este canal es para ustedes. Por algo mi logo dice The Voice of the Voiceless. Bueno, no olvides suscribirte y darle like al video. Gente, 6000 gracias, en serio. No puedo creer lo mucho que viene creciendo el canal. Son increíbles todos. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah! Time has come and gone for words. 1,000 threats I've heard before. When all your words are true and they